Muy amados hermanos, con gozo, ¿no? Damos gracias a Dios, nuestro Padre, por su santo llamamiento y por Jesucristo, su bendito Hijo, que gobierna y bendice nuestras vidas, ¿no? Damos gracias al Señor. Le saludamos con afecto y deseamos que la paz del Señor, que el gobierno de Cristo se manifieste en sus vidas. Muy bien. Le invito por favor a que comparta conmigo la lectura de la palabra del Señor. Primera de Corintios, hermanos, Primera de Corintios, capítulo 11, por favor. Primera de Corintios, capítulo 11. Vamos a leer allí desde el versículo 2 hasta el versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2 al versículo 10. Amén. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Os alabo, hermanos, dice el apóstol, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. Porque el varón, verso 7, el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Verso 10. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Por causa de los ángeles. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Hemos estado conversando, amados hermanos, la necesidad que tenemos de edificar la casa para el Señor. ¿No? Usted la recuerda. Dirá el apóstol Pablo en el capítulo 3 de la carta aquí a los Corintios, va a decir, yo como perito arquitecto o yo en mi condición de apóstol del Señor ya he puesto el fundamento. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo el Señor. Muy bien, yo ya he puesto el fundamento. Pero dice, cada uno mire, cada uno observe cómo sobreedifica. Porque, lo va a explicar, la edificación de cada uno va a ser probada, dice, por fuego. Viene el día en que el fuego necesariamente va a venir sobre la casa. Y es importante que la casa permanezca. ¿Cómo no, mi hermano? Entonces, creo recordar que también hemos conversado que para edificar la casa, para sobreedificar, entonces, se requiere comisión del Señor. El que edifica es uno que está comisionado por Dios. Ese es el punto. ¿Y quién más comisionado en una casa, hermanos, que papá y mamá, a quienes el Señor mandó que se uniesen en matrimonio? Y a quienes el Señor dio una palabra de autoridad en bendición, diciendo, fructificad y multiplicaos. Y a quienes el Espíritu Santo les ha dado mandamiento de que deben criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Usted recuerda todo eso?
O sea, si hay alguien que tiene comisión de Dios para edificar la casa, esos son el hermano y la hermana, como esposo y mujer en la casa del Señor. Eso también nos permite entonces recordar que la iglesia del Señor no solo está en esa gran asamblea cuando todos nos reunimos y alabamos y cantamos y ofrendamos y damos gloria al Señor. No hay duda que allí hay iglesia, no hay duda que es necesario, no hay duda. Dice la Escritura, no dejando de congregarse. Todo eso es verdad, ¿está muy bien? Eso es bendición. Esperamos que en las próximas semanas haya mayor libertad para que volvamos a encontrarnos. Mire, el Señor nos ayude, ¿eh? Es impresionante cómo hay una lucha espiritual manifiesta y si uno no está atento, hermano, entonces puede dejarse engañar. Esta cosa del paso a paso y de la fase 1, 2, 3, etcétera, va, usted sabe, permitiendo que se puedan tener actividades. En el caso nuestro, que es lo que de verdad nos importa, ya se empiezan a abrir las compuertas para ir y estar juntos y congregarnos y honrar al Señor. Sin embargo, estos días participar, escuchando unas noticias en un canal cualesquiera, da igual, ocuparon un largo espacio, no poco, hermanos, para hacer notar que de toda la forma de contaminación, la que más afecta, la que más daño provoca, es cuando hay comunicación, obviamente. La mayor fuente de contagio, no sé si me he equivocado, me quedé con la idea. La mayor fuente de contagio, quiero decir, es cuando se produce esta comunicación, cuando habla uno con el otro, cuando pueden saltar gotitas de saliva que normalmente no se ven, pero decían sobre todo cuando se canta. Y mostraban ahí un coro, un gran coro hermoso. No sé de qué lado era el coro, pero usaron la figura del coro ahí cantando como, comillas, elementos contagiantes. Yo no tengo ninguna capacidad técnica para decir que lo que decían esté mal. A lo mejor está bien. A lo mejor eso es exactamente así. Pero mire cómo se hace hincapié en algo que no tiene tanto que ver con el sistema. ¿En qué otra actividad se canta mucho? ¿En qué otra actividad? ¿En qué otra actividad? En la empresa no me parece. En nada de la industria. Los deportes, ¿quién canta? ¿En qué se canta? Se canta en la iglesia del Señor. Se canta cuando los hijos del Padre nos reunimos y en torno a Cristo alabamos y glorificamos su nombre. Por tanto, esa noticia no era solo una noticia, tenía un sentido, tenía un destino. Pero claramente no nos vamos a dejar engañar. No. Vamos a seguir trabajando en la edificación del cuerpo de Cristo. Y como para edificarnos mutuamente necesitamos exhortarnos en amor, necesitamos mostrar el amor fraternal, entonces lo que haremos apenas podamos es no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dirá Pablo. De tal manera que estando juntos, hermanos, vamos a ser cuidadosos, lo hemos dicho antes. Sí, vamos a ser responsables. Tenemos una lista, no menor, una lista enorme de actividades que hacer, de pasos, de procedimiento. Usted sabe los carteles que hay que establecer, todo. Y vamos, hermanos, vamos a usar la famosa mascarilla, la vamos a usar, ¿cómo no?
No queremos que nadie nos afecte después de algunas reuniones y alguien haga un comentario y venga una autoridad y diga, muy bien, como ustedes no se sujetan a la norma, entonces vamos a cerrar, vamos a bajar la cortina. No, no. Queremos que nunca, nunca se deje de honrar el nombre del Señor. Nunca se deje de tener cultos, reuniones en el lugar en que estemos para glorificar a Dios nuestro Padre. Entonces vamos a cuidarnos, vamos a ser obedientes. Digo más, cuando sea el momento, es probable que por esta misma vía demos instrucción a la iglesia del Señor. Porque como en una primera parte, no podremos estar todos juntos como quisiéramos. Bueno, el Señor nos va a dar sabiduría para que haya una distribución. No sé si el Señor nos va a indicar que sea por abecedario, por lugares físicos, no lo sé. Pero el Señor nos va a decir de tal manera que vamos a decir, muy bien, los hermanos de tales grupos, de tales familias, les esperamos a las 10 de la mañana, a los otros hermanos les esperamos a las 11:30 de la mañana, a los otros esperamos a las 4 de la tarde y a los que siguen les esperamos a las 6. Algo va a pasar, lo vamos a hacer de tal manera que quisiéramos ni un solo hermano, ni uno, se quede sin culto, sin adoración, sin alabanzas a nuestro bendito Señor. Amén. Amén. El Señor nos bendiga en eso entonces. El punto es, ¿cómo edificamos? De allí nos salimos cuando decíamos que no solo edificamos cuando estamos en reunión. Gloria a Dios, el Señor nos permite en ese tiempo, claro, pues, orar juntos, cantar juntos, abrazarnos. Eso es parte de la edificación, no hay duda. Sobre todo, recibir la instrucción, recibir la palabra. Pero eso, hermanos, es un tiempo muy breve, ¿ah? ¿Usted ha sacado cuenta cuántas horas en la semana nos reunimos, nos congregamos? ¿Cuántas horas? Y uno observa que son poquitas, pues. Un hermano que es fiel, y que asiste a todas las reuniones establecidas. ¿Acaso 2, 4, 7? No llega a 10 horas de reunión, de congregarse en la semana. No llega a 10 horas. Y un solo día tiene 24 horas. Y estamos hablando de 7 días. Entonces poquito, pues. Entonces la pregunta es, ¿dónde hay mayor tiempo, mayor quehacer, mayor actividad, mayor relación cercana? ¿Dónde se construye más? ¿Dónde se edifica más la iglesia del Señor? ¿No es en la casa? Uno de nuestros hermanos, no hace tantos días, nos enseñaba cómo es que la iglesia del Señor no tiene que ver con edificios físicos, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con la institucionalidad de la corporación, tanto del grupo, tanto de... No. La iglesia del Señor es la reunión de los santos, es la comunión de los santos. Y cuando estamos en la casa, está papá, mamá, 1, 2, 3, 4, 5 chiquillos, 5 hijos. ¿Hay o no hay reunión de santos ahí? Cuando la Escritura dice por el Señor Jesucristo, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio. Excluye cuando esposo y esposa están reunidos y juntos. Excluye la cercanía de esposo y esposo, mamá, papá con un hijo, con 2 hijos, o mamá con los hijos, papá con los hijos. Si están reunidos en el nombre del Señor, en obediencia a la palabra, si están glorificando al Señor, si están alabando al Señor, si al comer algo están dando gloria a Dios, están santificando así los alimentos, si todo el comer o el beber lo hacen para la gloria de Dios, si están invocando a Cristo, ¿está o no está el Espíritu del Señor en medio allí? Por tanto, ¿es o no es iglesia del Señor en la casa? Ese es el punto. La iglesia del Señor en la casa, en el hogar. Pero si está la iglesia allí, es una iglesia que hay que edificar, pues. Hay que edificar.
¿Y qué dirá la sabiduría? Dirá que con sabiduría, o sea, con temor de Dios, se edifica la casa. ¿Y qué le dice la Escritura a la hermana? Que la mujer sabia muestra su sabiduría cuando edifica la casa, porque la necia también se muestra, pues, porque con su mano la destruye. Entonces, el punto aquí es, hermanos, ¿qué demanda el Señor? ¿Qué demanda el Señor? Y uno observa por lo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo número 3. Antes ya explicó, él declara que está contento por la obediencia de los hermanos. Partió en lo que nosotros conocemos como el capítulo 11, partió diciendo, sed imitadores de mí. Mire. Pero el Espíritu trata, creo que es así, trata prontamente con el apóstol y le dice, cuidado. Sí, porque si él dice, imítenme a mí, entonces queda como el modelo, como la figura. No, el Espíritu trata con él y le dice, no, pero hermanos, miren, cuidadito. Yo les alabo, dice, por todo, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como yo las entregué. Claramente está estableciendo ahí la autoridad del gobierno por la palabra y todo eso está bien. Sí, pero de nuevo, si no hay un trato del Espíritu, una palabra que vaya más allá, podría verse como Pablo. O sea, tengo que ser como Pablo, porque él dijo, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea, si imito a Pablo, como que estoy bien. Entonces el Espíritu trata con Pablo y él dice, pero, ahí está, verso 3. Pero dice, quiero que sepáis. O sea, hay algo más que saber. ¿Y qué es lo que hay que saber? Que Dios, el Padre, ha dispuesto orden para su casa, para su iglesia, para que la iglesia sea edificada. ¡Oh, gloria a Dios! Y dice que quiero que sepáis que no es el apóstol, no es el obispo, no es el profeta, no es el ministro, hermanos, no es el ministro el que ha sido constituido como cabeza, ya sea de la iglesia o de los hermanos. Se usa, yo creo que sin mala intención, pero se usa aquello de, voy a la iglesia del pastor tanto. No, yo asisto a la iglesia de mi obispo tanto. No, si la iglesia de este otro profeta, la iglesia... Cuidado también, pues. Cuidado, pues. Este sentido de pertenencia tiene que ver con precio, tiene que ver con un pago, pues. Yo digo, trato de no andarlo mostrando, pero yo digo que estos lentes, que me ayudan harto por si acaso, pero yo digo que estos lentes son míos porque los compré. Yo pagué para tenerlos, pagué. El Señor me dio la plata, sí, me dio los medios también, pero yo pagué para tener estos lentes. Entonces digo, son míos y son de uso exclusivo. Pagué. Pero que nadie diga, la iglesia del pastor Arturo Salas, porque, aleluya, yo no he pagado, hermanos. Yo no he pagado. Yo no he comprado a la iglesia. Y con respeto, pero no hay ningún pastor que haya comprado a ninguna iglesia. No hay ningún ministro, ningún obispo, cualquiera sea el nombre que se haya dado. Hay uno solo que compró la iglesia del Señor. La compró con su sangre. La compró con su sacrificio en la cruz. Entonces no es la iglesia del hermano tanto, el pastor tanto, del otro tanto. No. Es la iglesia de Cristo el Señor. Y para trabajar en la iglesia del Señor necesitamos estar sujetos, obedientes a la comisión del Señor. Porque el Señor dijo, sobre esta roca
yo edificaré mi iglesia. Entonces es el Señor el que edifica a través de aquellos que Él ha constituido, que Él ha comisionado. Muy bien. ¿Y a quiénes ha comisionado en la casa? Ha comisionado a papá y a mamá. No hay ninguna duda de eso. El punto es que para que papá y mamá edifiquen, papá y mamá necesitan ellos mismos sujetarse al orden y a la instrucción del Señor. Porque si no, ¿con qué autoridad proceden? Porque Jesucristo, el bendito Hijo, Él pudo decir sobre esta declaración, sobre esta manifestación de fe, sobre esta roca edificaré. Yo, dijo Él, edificaré mi iglesia. ¿Por qué lo dice? Porque sabemos el testimonio que Él ha dado. Nada hago, nada digo sin la voluntad, sin la autoridad del Padre manifiesta en mi vida. Absolutamente sujeto al Padre, tan sujeto al Padre que cuando llegaba el momento de morir, Él manifestaba lo que había en su alma y decía: Padre, yo quisiera que esta copa no pase por mí. Señor, todas las cosas te son posibles. O sea, estoy invocando tu nombre porque tú puedes hacer algo. Y yo quiero que esta copa no pase a través mío, Señor, por el dolor que significaba. Sí, pero era tal la sujeción y la obediencia al Padre que Él dice: Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. En ese entendimiento, el apóstol dice aquí que hay un orden de autoridad, un orden de bendición, un orden de protección y cobertura. Y dice que Dios, en la última frase del verso 3, dice que Dios es cabeza de Cristo. O sea, ni el bendito Hijo de Dios pudo mandarse solo nunca mientras estuvo en comisión del Padre. Y sigue en comisión. Y sigue en comisión del Padre. Preciso es que Él gobierne, dice la Escritura, hasta que todos los enemigos sean puestos bajo sus pies. Él sigue en comisión. ¿Y qué dice? Y Dios entonces dice, ese es el orden, Dios es cabeza de Cristo. Y Cristo es cabeza de todo varón. Lo dice Pablo, como decíamos, luego de hablar de que deben verlo a Él, imitarlo a Él, porque Él se ha esforzado en imitar al Señor. Bueno, pero para que no se preste para ninguna mala intención, para ninguna mala interpretación. Él dice, quiero que sepan, que Dios es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer. Si se mantiene el orden, si se mantiene la obediencia, si se mantiene la sujeción, entonces cada uno en el nivel que le corresponde tendrá respaldo, tendrá autoridad para proceder en la edificación de la casa. Porque eso es el objetivo. ¿Recuerda el centurión, aquel que vino al Señor? Ese que tenía un criado. Ese que tenía un criado enfermo, ¿recuerda? El Señor dijo, muy bien, yo voy a ir, lo voy a sanar. ¿Y qué dice el centurión? Señor, dice el Señor, yo no soy digno. Yo no soy digno de que entres a mi casa. Pero le dice, quiero explicar una cosita, Señor. Yo soy hombre que estoy bajo autoridad, pero también tengo sirvientes, tengo soldados que están bajo mi autoridad. Y en esa autoridad que tengo, digo a este que vaya y va, digo al otro que venga y el otro corre y hace lo que yo mando. ¿Por qué? Porque yo soy hombre que estoy bajo autoridad. Como yo obedezco a mi superior, entonces los otros me obedecen a mí. Ese es el orden. Entonces dijo el centurión, por tanto, Señor, di la palabra. ¡Aleluya! Tú estás en plena autoridad. ¡Gloria a Dios! Di la palabra y mi criado va a ser salvo. ¡Aleluya! En ese entendimiento, entonces, debe examinarse este texto que hemos leído hoy día. Dice que el varón es cabeza de la mujer. Está escrito. La pregunta es,
todo varón, porque sí, por un decreto, uno entiende que, claro, hay un grado de autoridad, no hay duda. Pero para edificar la casa, que es distinto, necesita este hermano tener entendimiento, revelación, de que él está sujeto a autoridad. De que él no vive, no existe por sí mismo, que él no decide, que él no manda lo que quiere. No. No, porque el orden parte allí, ¿no? Con un Cristo sujeto al Padre, sí. Con un Cristo que es cabeza de todo varón. ¿Cómo debe entenderse eso? Tal como lo hacemos con nuestro cuerpo, tal cual. Cuando el cuerpo tiene que caminar, tiene que moverse, tiene que hacer actividades, tiene que levantarse, sentarse, ¿quién manda? ¿Quién ordena? ¿Quién toma la decisión? ¿El cuerpo o la cabeza? Entonces, ¿qué tiene que entender el hermano? El amado hermano, ¿qué debería entender? Que las cosas que hace, las cosas que decide, las cosas que manda, las cosas que administra, lo que tiene que ver con el dinero en la casa, obviamente con su trabajo, lo que tiene que ver con el trato con la esposa y lo que luego viene en su relación con los hijos, no es según lo que él cree, considera u opina. Si Cristo es su cabeza, debe sujetarse a lo que la cabeza mande. Debe aceptar que es otro el que gobierna, es otro el que edifica, es otro el que enseña. Debe aprender a vivir sin su cabeza y permitir con gozo, como una ofrenda, que Cristo gobierne, sea su cabeza. ¿Y qué va a pasar con la tan amada hermana? Deberá considerar, si quiere que el trabajo resulte bien, si quiere que los hijos crezcan en Cristo, con fe, con buen fundamento, si quiere que los hijos no arrastren secuelas en su vida, entonces lo que la hermana debe hacer es reconocer la autoridad que el Señor ha puesto sobre ella. Y reconocer que no se manda sola, no debe hacer lo que quiera, no debe ir donde quiera, no debe tomar decisiones a su arbitrio, no. Debe sujetarse a su cabeza. O sea, bueno será para la amada hermana, no importa dónde esté, bueno será que reconozca que el Señor quiere que su cabeza desaparezca y en ese lugar venga una cabeza distinta. Su esposo se constituya, así está escrito aquí. Ay, tan exagerado el pastor. Yo intento no exagerar más de lo que está escrito. Pero ay de mí si no presento y enseño lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 22 de Apocalipsis, hermano, por si a alguno le interesa. Si alguno agregare, dijo el Señor, algo de las palabras de la profecía, yo le voy a mandar a él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare alguna de las palabras de la profecía, yo quitaré su nombre del libro de la vida. Yo ahí no voy a meter, discúlpenme. No, yo prefiero que todos se enojen. Las hermanas, apenas nos congreguemos, las hermanas andan con la cara larga y no me miren y están de lejos, así este pastor tan... Y los hermanos también se molesten porque se les recuerda que tienen que estar sujetos al Señor. No, yo prefiero todo eso, ¿verdad? Y si quieren hacer votación y presentar una lista para hacer cambios, no, lo que quieran está bien, pero yo no me voy a jugar. Aleluya, mi posibilidad de seguir en el libro de la vida. Eso es un anhelo del alma, hermanos. Entonces no puedo quitar y no puedo agregar. Debo limitarme a lo que está escrito. Es que alguien me va a decir, pero es que mi punto de vista es que lo que yo creo es que hay que considerar los tiempos. En mi humilde concepto no hay nada que considerar. La palabra de Dios es viva y es eficaz.
En mi humilde concepto, la palabra viene de Dios, viene de los cielos. Así como la lluvia desciende de los cielos, Isaías 55, también la palabra de Dios viene del Padre. Y Dios el Padre no ha cambiado. ¡Aleluya! Y Cristo, que es el Verbo, no ha cambiado. Los hombres han cambiado. Los hombres han hecho cambiar lo que llaman la sociedad. Los hombres han intervenido hasta la naturaleza para que sea dañada y afectada. Pero eso no cambia ni al Dios de los cielos ni su palabra. Su palabra es una y única. Amén. Muy bien. Volvamos entonces. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Escritura? Dice que el varón, versículo número 4, todo varón que ora o profetiza, entendemos, orar, dirigirse al Señor, subir a la presencia del Señor, o profetiza, tomar lo de Dios para bendecir. En este caso, bendecir a la familia, bendecir a los hijos, claro. Todo varón que ora o profetiza, dice, con la cabeza cubierta, afrenta. ¿A quién afrenta? Afrenta a Cristo. Afrenta a Cristo. ¿Y cómo podría cubrirse la cabeza un varón? Con una actitud que no sea de sujeción, de obediencia, de humildad. Un amado hermano que cree que solo puede. Un hermano que se siente tan capacitado para tomar sus propias decisiones y nada consulta. Un hermano que le gusta vivir dependiendo al amparo y a la sombra del dinero. Un hermano que hace cosas y invierte y gasta y va y viene y lo hace a la pinta suya porque él siente que es muy sabio. Significa que está cubriéndose de esas cosas. Se está cubriendo del poder del dinero, se está cubriendo de ese sentimiento de que solo puede, de que él es autoridad, de que él sabe, que él no necesita a nadie, que él no va a depender de otro, que él no está dispuesto a escuchar la palabra de Dios a través de un ministro, por ejemplo. Eso es tener otra cabeza, otra cobertura sobre él. Y el hermano quiere orar, sí, pero tiene la cabeza cubierta. Y el hermano quisiera profetizar, sí, pero tiene la cabeza cubierta. Y el que ora o profetiza, dice, con la cabeza cubierta, afrenta, líbrenos el Señor. Ofende su cabeza, que es Cristo el Señor. Entonces, ¿qué desearía el Señor? El Señor desearía humildad. El Señor desearía sujeción. El Señor desearía que el hermano reconozca y entienda que para asegurarse que todo lo que hace, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hágalo en el nombre del Señor Jesucristo y para la gloria del Padre. Muy bien, entonces el hermano, esa decisión es importante. Hermano, yo entiendo que las cosas cotidianas, los hermanos ya tienen instrucción y yo creo que son obedientes y van adelante. Está bien, amén. Pero hay decisiones que son fundamentales, ¿eh? Cuando se hacen negocios, cuando se invierten dineros, cuando se consiguen dineros que luego hay que devolver, cuando hay que decidir respecto de la formación y la educación de los hijos, cuando hay que hacer traslados de domicilio, etcétera. Son cuestiones que afectan la vida, hermanos, la vida de la familia. ¿Y qué debería hacer un hombre de Dios? Consultar al Señor. Y como el Señor en el gobierno de la iglesia, Él mismo, Efesios capítulo 4, Él mismo ha establecido en la iglesia, Él ha establecido ministros que deben trabajar en el perfeccionamiento de los santos, la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces eso va a requerir que el hermano, el amado hermano, reconozca autoridad en aquello que el Señor ha establecido para gloria suya.
Y entonces esté dispuesto a decir, bueno, yo tengo clarito este programa, yo lo haría así. Pero vamos a sujetarlo. Ahí está, ¿ves? Vamos a sujetarlo a una palabra del Señor. El otro hermano dice, no, yo ya tendremos un chiquillo nomás y mi esposa está tan bonita que para que no se vaya a afectar en su cuerpo, no, yo no quiero que tengamos más chiquillos, ya, cortemos aquí la cosa. Bueno, está bien. Pero qué sabio sería que lo pusiera a los pies del Señor. Qué bueno sería. No, es que voy a conseguir este montón de plata y voy a echar a andar esta empresa y después con tanta plata que voy a ganar, entonces voy a hacer buenas ofrendas. Lo consultó con el Señor. Porque si no, está poniendo una cobertura que lo separa de su cabeza. Y ningún cuerpo sin cabeza puede seguir viviendo. Hay peligro allí, mi hermano. Entonces eso mismo luego se manifiesta en la relación de la esposa con el esposo. Hay mucha información que nosotros desconocemos porque la Escritura no pretende ser una acumulación de historias. No lo entregó para eso el Señor. El Señor lo entregó para que desde el primer libro, el primer capítulo, el primer versículo, hasta el último, veamos a Cristo, veamos su gloria y su gran obra de redención, no hay duda. Entonces hay muchas cosas en la Escritura que nosotros no tenemos así como una información abundante. Por ejemplo, sabemos, Génesis capítulo 3, que cuando la serpiente habla con la mujer, la serpiente dice, ¿con qué Dios os ha dicho que no pueden comer de todos los árboles del huerto? Y la mujer dice, no, Dios nos ha dicho que de todo podemos comer, pero de aquel árbol. Bueno, finalmente usted sabe, la mujer es engañada por la serpiente. Pero ahí hay un elemento que uno debe revisar. ¿Solo fue por desobediencia de la hermana Eva? Porque ¿a quién le dio el Señor la instrucción? Según Génesis capítulo 2. ¿A quién le dijo? De todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol del bien y del mal no pueden comer. El día que comen van a morir. ¿Y a quién le enseñó Dios que al centro del huerto estaba el árbol de la vida? ¿A quién se lo enseñó? Capítulo 2 de Génesis. La Escritura dice que después que se dio toda esa relación entre Dios y el varón, toda esa relación, después dice, cuando le trajo los animales para que le pusieran nombre, después de todo eso, repase por favor Génesis 2, después de todo eso el Señor dice, pero no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. Y dice expresamente, dice que el Señor de toda la creación, incluyendo todos los animales y todas las bestias, dice, no halló para el hombre ayuda idónea, no la halló. Entonces le hizo una ayuda idónea a la medida y tomando el mejor material, tomando de su propio cuerpo que Dios había construido. Mire, eso es pura santidad, pues, hermano. Ya, pero lo que el Señor quiere es que así como el hombre no puede olvidar que su vida depende de Dios porque Él se la dio, la hermana nunca en la vida debería olvidar que el Señor la tomó del varón. Y que fue creada por causa del varón, porque el Señor dijo, no es bueno que esté solo, le voy a hacer ayuda idónea para él. Es para él la ayuda idónea. El apóstol va a explicar aquí, va a decir, el varón es gloria, ¿no? Usted lo puede ver, versículo 7. El varón es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Entonces, ¿qué sería? Bueno, que la hermana recuerde, no pierda de vista, considere que si no hubiera estado el varón, no hubiera estado la materia prima para que Eva hubiera sido creada, formada. Y el Señor no dispuso que otro fuera cobertura de esta mujer recién creada, sino Él. Entonces, ¿qué dice el Señor? Bueno, van a dejar a futuro padre y madre, lo van a dejar y van a unirse como uno solo. Ya no van a ser dos, sino uno solo. Sí, porque allí se complementa, allí se produce la unión, la relación.
Y allí entonces la hermana es cubierta, es bendecida. Es muy hermoso porque va a decir el versículo 10, la mujer debe tener señal de autoridad en el Señor. Dice. Ahí. La mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, dice por causa de los ángeles. Obviamente está hablando de los ángeles caídos, está hablando de principados, está hablando de potestades. ¿Qué significa? Que si la hermana no se mantiene sujeta, bendecida, cubierta, apoyada, si no reconoce al hermano, si no reconoce al esposo, si no reconoce la palabra de Dios que viene a través de él, si no pide instrucción para proceder, para actuar con los hijos, con la casa, con los muebles, con la compra, con las deudas, hermanita, si no reconoce a su esposo, entonces está dejando puertas semiabiertas y el maligno se va a meter por ahí y algún daño le va a provocar. Es lo que el Señor quiere evitar. Debo terminar por causa del tiempo. Los hermanos están con ganas de quitarme el micrófono aquí hoy día. Debo terminar, pero no puedo terminar sin a lo menos hacerles sentir esto. Han habido en el mundo muchos movimientos, esto que se llama el movimiento de la liberación femenina, muchos movimientos, pero muchos y salen y gritan y llevan pancartas y hacen marchas y... Bueno, y eso ha provocado entonces que los gobiernos se van sintiendo obligados y van creando leyes y van de manera que la mujer sienta no solo que está ni siquiera a la par con el varón, sino que, como dicen muchas mujeres, hoy somos más inteligentes y podemos hacer varias cosas al mismo tiempo. El hombre puede hacer una nomás. Nosotros hacemos muchas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero decirle que hay cosas que en el reino de Dios no han cambiado. Y quiero dejarlo planteado para que al orar usted le diga, Señor, ayúdame a entender esto. Así como para el varón no hay ninguna cobertura creada, ni en los cielos ni en la tierra, sino Cristo el Señor es su cabeza. Y ningún varón puede estar en paz, seguro, tranquilo, si Cristo el Señor no le está gobernando por su palabra. De la misma manera, Dios el Padre no ha dispuesto ninguna otra forma de cobertura para la hermana, para la esposa, sino su esposo. La amiga no es cobertura, hermana. Hay mujeres que han ido desarrollándose y son grandes profesionales. Hermana, ninguna profesión es cobertura, es protección para ti, ninguna. Y hay otras que les está yendo bien y por los negocios ganan dinero. Hermana, el dinero no es y ojalá nunca sea cobertura para ti, porque el dinero podría constituirse en un Dios para ti. Y terminarías en idolatría y ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Hay una sola cobertura que el Señor te dio, amada hermana. Y es tu esposo. Por eso es que las señoritas, las hermanas solteras en general, por eso es que deben esperar y orar al Señor para que el Señor les dé un esposo, a fin de que estén cubiertas, no les falte nada, sean amadas, sean cuidadas, sean tratadas en la gracia del Señor. Y tengan una palabra permanente, como hubiera querido alcanzar a hablar del capítulo 5 de Efesios, cuando dice que así como Cristo santifica a la iglesia en el lavamiento del agua por la palabra, así lo hace, debe hacerlo el amado hermano respecto de su esposa, ¿cómo no? Una esposa que se deja lavar, claro, una esposa que se deja, que los ríos de Dios por la palabra pasen por su vida y sea bendecida. ¿Sabe cómo se manifiesta la bendición de Dios? Génesis 1:28. El Señor le dijo, fructificad y multiplicaos. Aleluya. Fructificad y multiplicaos. Hermanos, hermanas. Una mujer puede ser mundialmente famosa, puede ser muy rica en dinero, puede tener 500 títulos, puede tener lo que sea. Pero hay mujeres que han terminado autoasesinándose. Hay mujeres que han buscado la muerte, ya sea a través de la droga o por otros medios. Entre otras cosas, porque han llegado a entender que no hay ninguna bendición para sus vidas. Y no la hay, porque la bendición de Dios, el orden y la forma de la bendición de Dios no ha cambiado. No importa si la mujer tiene muchos títulos, muchas cosas. Mire, los hijos, el Señor los da de la misma manera que al comienzo. Los hijos
son concebidos de la misma manera que Adán y Eva. Eso habla de la soberanía y de la perfección de Dios. Pasan los siglos, pasan los años, pero Dios no cambia. Su palabra no cambia, su bendición no cambia. Entonces busquemos lo eterno, hermano. Terminemos dejándonos llevar, terminemos de que nos lleve la corriente del sistema, la corriente del mundo. Las señoritas sean sabias en esto y reconozcan que el Señor quiere bendecirles. ¿Quieren bendición? Habrá bendición. Pero ya no es como lo dice el sistema, ya juntémonos nomás y vivamos y démosle. Cuidado, no le dé. No, cuidado. El Señor nunca bendecirá la fornicación. Eso es pecado y ningún fornicario entrará al reino de los cielos. Necesita antes unirse bajo protección, bajo palabra, bajo gobierno del Señor. Y a los que están unidos, el Señor le dirá muy bien, fructificad, multiplicad, gloria a Dios. Y vendrá la bendición del Señor. Y los hijos serán criados en la gracia y en la disciplina del Señor. Oremos, pidamos ayuda al Señor. A ver que el Señor siga tratando con nosotros, que Él nos revele todo aquello que sea necesario. Papito amado, aleluya. Queremos declarar que tú eres el Señor. ¿Cómo no, Señor? Tú eres el Señor. Bendito, bendito eres. Clamo este día, Padre, para que tu Espíritu Santo siga obrando, tratando fuerte en la vida de tu iglesia, Señor. Que cada uno de los amados hermanos reciba trato de tu Espíritu con claridad, con responsabilidad ante ti y con un propósito de sujetarse a Cristo y a su palabra. Que cada una de las amadas hermanas sean, Señor, también tratadas por usted y bendecidas. Si algo no había entendido, ¡oh, cómo clamo, Padre! Que hoy día la luz de su palabra alumbre sus vidas, para que lo que viene sea de plena bendición, en el nombre de Jesús. Bendiga, Señor, a las jovencitas, a los jovencitos. Bendiga a aquellos que están siendo formados en usted, en el nombre de Jesús, Padre. Bendiga a su iglesia, Rey, en el nombre de Jesús.